Nos movemos habitualmente en ámbitos más o menos marcados. Ocupamos lugares con una fijeza mayor o menor, más o menos establecidos, pero siempre algo se nos pone delante, la realidad. Por eso me fascinaba la naturaleza. Siempre se nos pone una situación insuperable, siempre se nos pone ante nuestra vivencia, ante nuestra visión, una pregunta que lo hace temblar todo. Siempre se presenta esa experiencia. Y ahí quedan dos caminos: atender a esa experiencia o no atenderla. Atenderla es hacer filosofía. También podría ser hacer arte, por ejemplo, pero atenderla es hacer filosofía. ¿Y crees que la educación es responsable de esta ejecución de incentivar la interrogación? O sea, ¿crees que es algo que en sí se aprende o que sale de manera innata? La educación debe ser responsable. Creo que esa interrogación, a nivel personal, luego si hablásemos a nivel discursivo se podría presentar con otra cara, pero a nivel personal, esa capacidad de interrogarse ante el qué es lo que está pasando, sí. qué lugar ocupo, esto que es, qué significa esto que se me presenta delante. Esa interrogación que te toca la piel y que te asalta, Sí. es estar vivo. Y creo que la educación tiene como tarea incentivar esa vida. Sí, enseñarnos a estar vivos, ¿no? Enseñarnos a no olvidar que estamos vivos. Es importante. Sí. ¿Y sí. cómo? No sé si lo hacemos, No. pero creo que es nuestro deber. ¿Y por qué no crees que...? Porque hay cierta tendencia mayoritaria, hegemónica y precisamente por eso muy invisible, a fijar cauces cerrados. Necesariamente. Como profesor yo atiendo a un currículum, a una legislación, a unos objetivos, a unas calificaciones, a unas evaluaciones, a unas fechas, a unos calendarios. Y necesariamente, y es bueno que de alguna manera se proteja todo el proceso, ¿no? Con una gran maquinaria. Creo que a menudo, atendiendo a esa maquinaria, olvidamos cuál es el contenido o cuál es el flujo vivo que realmente la anima. Pero, ¿a qué te refieres con contenido? A menudo olvidamos que aquello que tenemos delante es una persona viva, no un objeto evaluable, no un objeto al cual volcar un temario, no una cosa a la cual enseñar. Sí, es como, bueno, tenemos unos ítems que tú tienes que adquirir como si te estuviésemos programando, ¿no? Y al final que no hay una educación, sino hay una programación. Bueno, sería una manera bastante cruda de decirlo, pero quizás sí. Cuando creo, esto no es una crítica a los ítems, sino al hecho de que creo que a veces olvidamos que esos ítems están para la persona, no la persona para los ítems. Es maravilloso que un niño aprenda historia, porque esa historia va a llenar de vida a ese niño, si realmente hacemos de ella educación. Deja de ser maravilloso cuando ese niño se somete a un temario de historia que ha de ser cumplido férreamente. Y abordando el tema de los temarios, o sea, tenemos las distintas asignaturas en educación secundaria, que son valores éticos, filosofía de primero de bachillerato, historia de la filosofía en segundo. ¿Te gusta cómo están planteados? ¿Te agrada? ¿O cómo tú lo vives como docente? Bueno, lo vivo desde una postura crítica. Echo de menos la presencia de ciertos ámbitos. Echo de menos una presencia más viva del arte. Echo de menos una presencia más viva de toda línea que despierte algo que todos tenemos vivo, que es la creatividad, por ejemplo. Y echo de menos unos espacios donde se ejerza de manera más fuerte el espíritu crítico. Porque creo que es algo que está inscrito en todos nosotros y cuando se tienen 15, 16, 17 años aún más. Echo de menos eso. Sí es cierto que luego en el aula, inevitablemente, y creo que lo hago con alegría también, defiendo el sistema en el que estamos, porque también este sistema en el que estamos es el que protege a muchos niños. ¿Protege? ¿Por qué? Porque he tenido la suerte de
de trabajar con muchas personas en una situación social muy frágil. Y en ocasiones el espacio que ofrece el instituto, el colegio, la guardería, puede o es potencialmente un lugar de cuidado, un lugar de acogida, un lugar de encuentro con otros niños. Y creo que este es un aspecto que nunca debe ser olvidado. ¿Y crees que los distintos objetivos que plantean esta serie de asignaturas que acabo de nombrar, crees que finalmente se cumplen? ¿Los objetivos de las asignaturas? Tanto No, los objetivos... creo que no. Pues... Creo que no se cumplen de manera efectiva. Sí. Creo que todos hemos sido estudiantes, unos hace más, otros hace menos, y todos conocemos la expresión que todas hemos dicho de, bueno, es que yo me lo estudio y luego lo olvido. Y en ese sentido, Sí. Evidentemente algo falla ahí. Claro. También es cierto que quizá forme parte de este sistema el hecho de que no funcione. Hay fracasos bienvenidos. Me alegra, a mí en mi caso, como estudiante, poder decir que hay clases, hay lecciones, hay autores que no he olvidado ni olvidaré jamás, y que detrás de cada uno de estos que no he olvidado hay docenas que han caído en el olvido. Sí. Porque al final soy yo el que recibe, soy yo el que interroga, soy yo el que vive esas asignaturas. Sí. Pero es ese carácter, ¿no?, el que realmente debe ser educado, no solo en la asignatura de filosofía, que también puede ser interesante, sino en todas las asignaturas, porque al final todas las asignaturas, quieras o no, son también filosofía. Y el que se opaque este hecho, no sé qué implicaciones puede tener. El que se opaque de que realmente no bien. puede existir educación sin filosofía. Yo estoy convencido de ello. La filosofía será eclipsada o no, será reducida o no, pero digo esto con la mayor humildad. Mientras la educación sea educación, deberá ejercer un espíritu interrogativo, un espíritu dinámico, un espíritu crítico, que lo veamos o no, caerá bajo el nombre de filosofía. Es constitutivo. Debe ser constitutivo. En el momento en que todos estos aspectos, la capacidad de preguntar, la capacidad de tener un pensamiento divergente, la capacidad de vivir de otra manera, de abrir otros espacios, sean eliminados, podrá continuar la enseñanza, pero difícilmente la educación. ¿Y crees que, por ejemplo, aprender a distintos autores, como podría ser Nietzsche, Heidegger, Aristóteles, puede facilitar ese aprender a pensar? ¿O crees que es una ayuda pero no es una causa-consecuencia? No me atreví a hablar aquí en términos causales. Sí. Pero creo que sí son experiencias ineludibles. No veo a cada autor como un bloque cerrado de contenidos que deban ser aprendidos, Sí. sino como un espacio de experiencias. En el momento en que... Y creo que es algo que se siente cuando lees. Hay una experiencia que desazona infinitamente y que todos hemos sentido, que es el de ponerse ante unas páginas y no entenderlas. Y que a la vez en esas páginas se ejerza ese gancho del interrogante de no la entiendo pero no puedo abandonarla. Sí. Y estoy sufriendo pero estoy aquí. Y eso pasa con Heidegger, pasa con Nietzsche, pasa con Hannah Arendt, con Zambrano. Puede pasar también con Sófocles, con Tolkien, con tantas otras obras maravillosas. Y es precisamente la experiencia de estar saliendo fuera de tu círculo de seguridad. Sí. Yo creo que también algo que le faltaría a la filosofía, no sé si estás de acuerdo, pero creo que tampoco puede haber filosofía y un aprendizaje de la filosofía sin una aplicación práctica. Sí, totalmente de acuerdo. Y también, claro, o sea, yo ayer estaba hablando con este profesor de lengua, Alejandro Castellanos, y comentaba la barbaridad que es que la asignatura de valores éticos en segundo y tercero de la ESO se dé 1 hora a la semana. Sí, sí. Cuando realmente es la base para aprender a ser un buen ciudadano. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El aprender a tomar buenas decisiones, el reflexionar sobre el mundo que te rodea y la ética, en gran parte,
o sea, es que es indispensable para la vida de cualquier ciudadano. Es fundamental, en ese sentido contigo estoy totalmente de acuerdo. Ujú. Tanto valores como ética o cualquier otra asignatura, bajo la nomenclatura que se le desee dar, bajo las leyes que se quieran Sí. levantar en cada instante. Pero sí, ya no tanto por la enseñanza de valores, como decíamos antes, sino como precisamente por esa apertura de espacios en los cuales los alumnos Sí. puedan crecer y puedan hablar y puedan Sí. plantear sus dudas y puedan moverse. Esa diversidad de espacios que al final es en lo que desemboca la filosofía. Yo creo que sí. La aplicación práctica. Y en el caso de la filosofía, de manera especial, siempre poniendo en duda una afirmación que cada vez me encuentro más y me pesa de manera más aguda, que es esa división entre teoría y práctica. Sí, cuando realmente están unidas, no Son indisociables. es lo mismo que aprender y educar. No puedes separarlas. Cuando una persona, cuando una niña piensa críticamente cuál es su situación, piensa críticamente qué es lo que tiene frente a sí, cuando crea algo, cuando imagina, está actuando. Su mirada ha cambiado y por lo tanto el mundo que la rodea se ve totalmente alterado. Eso es actuar también. Entiendo. Y viendo todo este panorama de las distintas carencias que puede haber en el sistema educativo, de a lo mejor que solo se da una parte práctica, o sea, una parte teórica, perdón, y que se olvida esta parte práctica que se podría hacer, por ejemplo, con la ejecución de proyectos o más salidas. No sé, también desde el lado de los estudiantes, cómo tú ves la capacidad de pensar. O sea, tanto los estudiantes de educación secundaria como las distintas personas que te rodean en tu círculo, si ves que son capaces de pensar y hacerlo desde una forma adecuada, ¿no? Sí. Adecuada, quiero decir, con un argumento que tenga coherencia entre sí, que no utilicen falacias y que o sea, que en sí tenga una cohesión. Sí. Bueno, evidentemente todos somos capaces de pensar, todos somos capaces de iniciar una línea argumentativa potente. Sí. Sí temo que en ocasiones el marco en el que nos movemos, el marco social, el marco humano, se nos da tan resuelto, a pesar de que vivimos en una época de crisis continuada, Sí. que a menudo echamos mano, todos, los niños pequeños, las niñas pequeñas menos, echamos mano de lo... Hace poco estaba hablando con un alumno de primero de bachillerato y le mencioné un libro de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Tiene una novela que se llama La Ciudadela, que es una maravilla. Y ahí habla del bazar de las ideas. De alguna manera, como disponemos de un amplio mercado de ideas, son adquiribles, el precio es casi igual, el de unas y otras, pero ya están elaboradas. Y en ese sentido, a veces es muy fácil encontrar personas que manejan con gran facilidad ideas ya elaboradas, de manera muy coherente. Mi pregunta es si en esos casos la coherencia es síntoma de buen razonamiento o es síntoma de estamos consumiendo una idea ya elaborada. De asociaciones que ya están hechas, que parece que tu argumento está súper elaborado, pero simplemente es un copia y pega de lo que ya has visto. Y ahora desde una... Creo que hace falta a veces ser un poco rupturista. Esto va mal, entramos en el caos, catástrofe, bien, pues ahí, ese punto es el que tenemos que atender. Y formalmente ya a nivel de actividades, como tanto docentes como el resto de personas, porque siento que la educación no es algo particular del profesor, sino que en absoluto es una responsabilidad social. Sí. Como, por ejemplo, a través de la asignatura de filosofía, podemos hacer distintas actividades para adquirir estos conocimientos ya desde una perspectiva no tan abstracta, sino desde ejemplos ya más concretos. Sí, ejemplos más concretos. Bueno, esto va a parecer una vez más un fracaso asumido. Pero yo, desde mi pequeña experiencia, tengo indicativos muy extraños que me dan señales de cuándo la cosa funciona bien. Esto es curioso. Sí,
porque son paradójicos. Me explico. Creo que la clase, algo que parece muy, muy conservador, es necesaria precisamente porque trabaja cosas como la atención, el diálogo, la escucha. Y ese elemento no es desdeñable. ¿El aspecto conservador? No, en el aspecto de la clase alguien habla y una serie de personas escuchan. Creo que tiene elementos interesantes. En la medida en que, por ejemplo, ejercita algo como la atención. Bienvenida sea. Pero, cuando eso se da a cabo, hay momentos maravillosos en los que todo deja de funcionar. En los que salta la pregunta que no te esperabas, aparece la mala cara de la alumna que te está recriminando con los ojos algo que acabas de decir, aparece un debate insospechado. Pero eso es lo bello, o sea, claro. porque cuando hay conflicto se genera un diálogo y se genera enfrentarte a tus propias creencias. Efectivamente. Y en ese punto que por sí ha de salir casi por sí solo, es cuando todo funciona. Ahí es cuando la clase se ha ido al traste, todo ha saltado por los aires, pero están apareciendo pensamientos emergentes. Estamos pensando. Sí. Estamos pensando. Y es liberador. Sí. Y, jolín, o sea, estoy pensando en alguna otra pregunta que hacerte, pero creo que nos tenemos que ir. Estamos hablando de educación en un instituto y acaba de sonar un timbre. Sí. Pero, bueno, será un placer, es maravilloso y se queda muchísimo más por decir. Concluir algo porque siento que ha sido una entrevista, por ejemplo, la de ayer duró como 1 hora, entonces ya, me encantaría como que permitió pero podemos hacer una segunda parte, por supuesto. O sea, yo cuando llegue a casa voy a revisar las preguntas que han estado sin contestar y creo que, o sea, además de, creo que quiero terminar con una pregunta. Y es... Pero poder responder. Sí, que es, o sea, volviendo a lo de antes, de que si las personas estamos capacitadas para pensar, no sé, si tienes, o sea, además de las cosas que has ofrecido de intentar crear un conflicto en clase, sí. Si tienes algún otro consejo. Escuchar. Creo que es una palabra que cuya acción ejercemos poco, que a pesar de su aparente sencillez es complicadísima, y que escuchar consiste precisamente en eso, en entender un espacio en el que ábrete, aquí estamos, y también se requiere una autoescucha. Sí. Requerimos abrir esos espacios donde todo funciona de manera diferente. Siempre se dice que se es diferente, se tienen diferencias y creo que la diferencia se ejerce, la diferencia se hace, se ejecuta. Sí. Y para eso es necesario un espacio de escucha. Ojalá la educación alcanzase a ser ese punto. Jolín, pues yo estoy por decirte que nos vemos otro día. Encantadísimo. Y respondemos el resto de preguntas que se han quedado en el tintero porque para mí es algo, no sé, necesario seguir con esta conversación porque se ha quedado como muy corta para todo lo que puedes ofrecer. Entonces, sí, por supuesto que sí. Entonces, pues nada, ¿quieres saludar? O sea, ¿quieres como despedir? Iba a decir saludar. No, no hay despedidas, nunca hay despedidas. Pero para despedir el episodio. Bueno, para despedir el episodio, repetir el lema, nunca hay despedidas y bueno, sí, atender ese cuidado, precisamente la escucha, que creo que es lo que ahora hemos estado haciendo y que para mí es un placer. Sí, pues espero que lo hayas disfrutado mucho, David. Muchísimo. Pues nada. Un gusto. Nos despedimos. Hasta pronto.